Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerardo. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video tenemos una laptop HP Victus de 16 pulgadas. Es una laptop gamer, ya yo la tengo desarmada. El problema que tiene esta laptop es que conectamos el cargador y no nos enciende el piloto. Aquí debería de alumbrar una luz. Ya la vamos a ver. Ahí está el piloto, pero no enciende el piloto. Por lo tanto, la laptop no enciende. No está haciendo la comprobación y no va a encender. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer la revisión para ver en dónde está el problema. Lo primero que tenemos que hacer es, ubicar en el esquema y en el board view el conector. Y a partir de ahí empezar a medir la línea de 19, a ver en dónde se está cortando. A ver si hay un corto en la línea 19 o es un problema de comprobación directamente en el charger. Entonces, vamos a empezar a hacer la medición, vamos a ver el board view, vamos a analizarlo y después venimos otra vez a la placa. Bueno, aquí tenemos el board view y este es el conector del pin de carga. Entonces, aquí vemos que están los positivos, los pines positivos son estos, y inmediatamente nos pasa el voltaje a esta resistencia y luego a este capacitor. Ok, este capacitor va a tierra y de este lado va a seguir el voltaje a esta parte de aquí y al otro lado de la laptop a la parte de los MOSFET. Ok, fíjense que aquí está el conector y va por el diodo y luego alimenta los que son los MOSFET de entrada. También podemos verlo aquí en el esquema. Ok, aquí está el conector, se conecta a la resistencia capacitor, va a tierra, después se consigue con el diodo y va a los MOSFET de entrada. Ok, vamos a medir esta parte de esta línea a ver si nos está haciendo la comprobación, si hay voltaje aquí o hay corto aquí en la resistencia de sensado, a ver si hay un cortocircuito en la línea 19 y ver si estos 4 MOSFET que vemos aquí, fijémonos que tenemos tenemos el de abajo y también tenemos estos dos. Ok, los cuatro MOSFET, ok, las 4 MOSFET en su puerta son alimentados por por el mismo charger, ¿no? A través del AC drive, ¿verdad? Envía la señal que aquí dice que es el BATDIS piso G. Ok, esta señal tanto aquí en como en nos va a abrir todas las puertas de los MOSFET. Necesitamos que el charger esté trabajando bien para que nos envíe ese voltaje a los MOSFET y empiece a trabajar el equipo. Primeramente, aquí en la placa, para podernos ubicarnos, ya sabemos que en el conector vamos a conseguir la resistencia que está abajo, vamos a medir uno de esos pines y luego vamos a ir a la parte de atrás, volteamos la tarjeta y nos vamos a ir a los MOSFET de entrada y ahí es donde vamos a medir los MOSFET y la resistencia de sensado, que se llama PR8200, es esta que está aquí, PR8200. Una vez medido los MOSFET, si vemos que está trabajando bien, que el BATDIS o el charger está enviando la señal de BATDIS a los MOSFET, debería de pasar el voltaje del surtidor a la salida y debería de haber aquí en la resistencia de sensado los 19 voltios. Entonces vamos a la placa. Ok, ya estamos aquí en la placa. Vamos a medir entonces, vamos a empezar por el pin de carga. Medimos aquí, vemos que tenemos los 19.6. Entonces vamos a medir aquí en la resistencia esta. Ahí medimos en la resistencia y tenemos los 19 también aquí.
Ahora vamos a voltear la tarjeta. Y vamos a los MOSFET, que vendría a ser estos que están aquí. Este es el pin de los 19. Ahí podemos ver 19. Está bien. Y este también. Entonces a las entradas está llegando. Ahora las salidas, que es el 1, 2 y 3 del MOSFET. No hay nada. Y en el pin número 4 del MOSFET, que vendría a ser este, no hay nada. Es decir, no hay señal del charger. El charger no nos está viendo el MOSFET o los MOSFET para que pueda pasar el voltaje. Por lo tanto, en la resistencia de sensado no debe de haber nada. Hay cero. Entonces vamos a revisar el charger. Entonces vamos a buscar el charger. En el esquema vemos que aquí estábamos. Estos son los MOSFET. El BATIS va de aquí al charger. Entonces el charger es el PU8200. Vamos a buscarlo aquí. PU8200. Y aquí lo tenemos. Este es el charger. Vamos a ver, ¿verdad? Tenemos que medir los voltajes más importantes del charger, por ejemplo, si está alimentado. Entonces lo que vamos a necesitar, lo primordial para medir el charger, a ver si está en funcionamiento, es el VCC, que es la alimentación, el regulador lineal, que esto es el regulador lineal es el que se encarga de energizar internamente lo que es el IC para que después empiece a trabajar internamente todo. Necesitamos el AC Detect, el AC OK y el AC Drive como último, ¿no? Vamos primero entonces paso a paso. Igual aquí para ver cómo funciona esto tenemos el datasheet del charger y podemos ver aquí cómo se distribuyen los pines y también la información de cada pin, ¿no? Entonces sabemos que el VCC dice que es la alimentación de entrada del cargador. Necesitamos saber también, dijimos que el AC Detect, bueno, mejor dicho, el regulador lineal. Vamos a buscar aquí a ver qué nos dice el regulador lineal. Aquí está el regulador lineal, nos dice que debe de ser de 6 voltios, es un regulador lineal. Entonces esto debe medir 6 voltios para que el IC arranque internamente. Vamos a necesitar el AC Detect, que aquí nos dice, vamos a buscarlo. El AC Detect es la detección del cargador de entrada, es decir, este es el que debería prender el piloto. Y bueno, y nos dice cómo está conectado, nos dice que va conectado a un divisor de voltaje y vamos a verlo aquí. AC Detect, aquí está el divisor de voltaje. Esta resistencia con esta resistencia. Aquí entran los 19 voltios, 19.5 y nos va a dar un voltaje aquí después del divisor de voltaje. Entonces más o menos debe ser como 2,5, 2 y pico. Igual podemos hacer el divisor de voltaje y ver cuánto nos tiene que dar aquí. Colocamos 19,50 y la primera resistencia es de 430.000 o 430K. 430 y la otra es de 68.100. Calculamos y nos da 2,67. Eso es lo que debería de haber. Eso es lo que debería de haber aquí en AC Detect. Una vez que tengamos este AC Detect, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que él va a tomar el VA de CM Source y va a sumarlo con el regulador lineal. Y ahí nos va a enviar por aquí, por el AC Drive, la suma de estos dos. Entonces él va a tomar CM Source más 6 del regulador lineal y lo va a botar por aquí, que vendría a ser más o menos como unos 25.
unos 25 voltios para que vayan a las puertas, y es lo que no nos está llegando. Vamos a verlo incluso aquí en el que nos dice la descripción de AC Drive, ¿verdad? Que entre todo lo que nos dice cómo va conectado, nos dice que AC Drive, el voltaje de AC Drive está 6 voltios por encima de CM Source. Eso quiere decir que se van a sumar los voltajes de CM Source, que son 19 voltios, con los del regulador lineal. Aquí nos dice AC Drive, el voltaje de AC Drive es 6 voltios por encima de CM Source, es decir, unos 25 voltios, pero esta es la condición, cuando AC OK esté en alto. Entonces tenemos que venir aquí también a AC OK y tenemos que ver de que esta señal esté en alto, o sea que se aplique esto. Vamos a hacer otro divisor de voltaje en el que entra aquí los 6 voltios del regulador lineal y pasa por este divisor de voltaje, y eso es lo que deberíamos de tener aquí. Entonces ese es otra más que tenemos que medir, tenemos que ver si está funcionando, porque el AC Drive depende de que funcione, ¿ok? De que sume estos dos voltajes, depende de que AC OK esté en alto. Si no está en alto, pues no lo va a hacer. Tenemos que ver si tenemos esta señal. Entonces vamos aquí a la calculadora. Aquí va a entrar 6 voltios y vamos a tener 100 y 100. Bueno, 3 voltios. Más o menos unos 3 voltios es lo que debemos de tener aquí en AC OK para que empiece a cumplirse la condición de AC Drive. Vamos a empezar entonces a buscar los pines. Empezamos entonces con BCC, que sería el pin 28 y que está comunicado con PC8220. PC8220 conectado también con esta resistencia. Vamos a buscarla entonces en la tarjeta y la vamos a medir. Aquí tenemos la resistencia, es el capacitor es este. Lo medimos aquí y tenemos los 19. El IC está alimentado. Vamos a buscar el otro entonces. Vamos entonces a buscar ahora el regulador lineal, que está conectado con el PC8215. PC8215 es este. Vamos a buscarlo entonces en la tarjeta. Entonces sería este capacitor que está aquí. Vamos a medirlo. Ok, lo tenemos en 2.2 y debería ser 6 voltios. Entonces el regulador lineal interno no está funcionando. Vamos igual a seguir analizando a ver si es un problema del IC o es un problema ya directamente en alguna línea del circuito. Vamos a seguir igual midiendo a ver cómo se está comportando esto. Vamos a ver si aquí está funcionando el AC Detect, que ya lo medimos aquí. Más o menos da como 2.5 voltios. Entonces buscamos la PR8225. PR8225 está conectado a esto. Está conectado a este capacitor y a esta resistencia. Y al diodo. Bueno, el diodo va después de la resistencia. A estos dos, que es como lo vemos aquí. Entonces vamos a medir aquí y vamos a ver si tenemos los 2.5 más o menos debemos tener. Este capacitor. Okay. Y tenemos 2.4. Entonces hasta aquí estamos bien. Vamos a seguir midiendo la otra. Vamos a medir entonces el AC OK, que debería ser unos 3 voltios por el divisor de voltaje. Y está conectado al PR8236. PR8236. Vamos entonces a buscarlo en la
en la tarjeta. Bueno, esta la medimos aquí y bueno, ya nosotros tenemos que saber de que esta no nos va a dar lo que tiene que dar, que son 3 voltios, porque ya medimos el regulador lineal y como bien sabemos el AC-OK en su divisor de voltaje, el voltaje que entra es los 6 voltios del regulador lineal del IC. Por lo tanto, ese estaba en 2.2, entonces no nos va a dar los 3 voltios. Igual lo vamos a medir y como podemos ver, nos da 1.6 voltios. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es el problema. El problema es el regulador lineal del IC, por lo cual podemos descartar sacando el capacitor que está directamente conectado al pin del regulador lineal, a ver si no es que está desvalorizado o algo, pero si no, ya es directamente el IC, porque eso es un regulador lineal interno que tiene el IC, que solamente depende de que esté alimentado con VCC para el arrancar, por lo cual ya vimos que el VCC está entrando al IC, pero internamente el regulador lineal no está funcionando bien. Entonces yo creo que lo que debemos hacer aquí es cambiar el charger. Ya hecho todo el análisis, vamos a cambiar el charger. Ya yo tengo el reemplazo, que es este. Lo voy a cambiar entonces. Bueno, así queda el charger una vez que lo reemplazamos y bueno, ya en este momento vamos entonces a hacer la prueba. Vamos a conectar el teclado. Y vamos a conectar el cargador. Esperamos a que haga la comprobación del cargador. Ahí ya encendió. Y listo, el equipo está reparado. Espero les haya servido este video. No olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.